Ahora vamos a ver cómo comunicar aplicaciones. Es decir, tengo la aplicación servidor y quiero crear una aplicación cliente que haga una petición HTTP al servidor. Entonces aquí en el servidor me voy a crear un endpoint, me voy a crear una ruta que vaya a /1, función de callback con el request y response, que es una función de flecha, una arrow function. Y aquí voy a devolver con un JSON, que sería el formato estándar para intercambiar información entre aplicaciones. Y le doy una clave, la clave no tiene por qué estar entre comillas, y el valor si es un string sí tiene que estar entre comillas. Este es el número 1. Y me voy a crear otro, mapeado por la URL /2, que a través de una clave mesas diga este es el número 2. Vale, entonces el servidor actualmente lo tengo corriendo. Ahora lo voy a parar porque necesito instalar también una librería que se llama CORS, npm install CORS, que es lo que me permite que dos aplicaciones provenientes de orígenes diferentes, de servidores diferentes, se puedan comunicar entre sí. Vale, hace la instalación en el package.json y aquí importo CORS from CORS y ahora tengo que crear lo siguiente. app.use le digo, servidor, usa este CORS. ¿Cómo lo usa? Como una función. Vale, aquí me he equivocado en el nombre, es CORS. Servidor, usa el CORS, que es una función. Vale, pues con esto ya puedo intercambiar información entre aplicaciones. Bien, voy a hacer un CLS para limpiar la consola. Voy a levantar el servidor de nuevo, de Node, con npm run. Entonces por aquí tengo los endpoints, aquí estaría uno y aquí estaría el otro. Vale. Estoy viendo este JSON también formateado porque aquí si me vengo al Web Store tenemos la tienda de Google, hay una serie de extensiones gratuitas y yo tengo alguna de estas que viene por aquí. No me acuerdo exactamente cuál de memoria, pero cualquiera de estas vale. JSON Formatter me parece que es. Bien, ahora me voy a crear la aplicación cliente. Entonces me creo una carpeta a la que voy a llamar cliente, la arrastro al Visual Studio Code, ¿vale? Y vamos a utilizar JavaScript como cliente que se comunique con el servidor. Entonces quiero un HTML por aquí para tener el soporte y luego poder a través de estas etiquetas script crear el script. Y aquí pues utilizo un método que se llama fetch que me pide que le pase como parámetro la URL del servidor para poder acceder a la información que está en este servidor, puerto 3000 /1. Luego de hacer esto, luego de hacer la petición a la URL .den, pues de la respuesta del servidor, lo que voy a hacer es convertir esta respuesta a JSON, que es el formato estándar para de comunicación entre aplicaciones, y luego de hacer esto, de la información que reciba del servidor, de la data, pues aquí hago algo. ¿Qué puedo hacer con la data? Lo que a mí me dé la gana. Lo que voy a hacer es imprimirla por consola para verificar que me lleguen bien los datos del servidor. Entonces, abro mi aplicación cliente con el servidor interno de Visual Studio Code y como veis por la consola ya estoy comunicando las dos aplicaciones, la del cliente y la del servidor, y estoy recibiendo los datos del servidor en el cliente. Bien, y si accedo a 2, pues por aquí tenemos, este es el número 2. Aquí tenemos servidor, puerto 3000 y aquí tenemos cliente, puerto 5500. Bien. Ahora, si quiero imprimir esto en el navegador, en vez de imprimir el JSON directamente por la consola, lo que puedo hacer es crearme un contenedor, un soporte HTML, almacenar en una constante este contenedor, document.getElementById del container, y ahora pues con este elemento HTML almacenado en una variable de JavaScript, pues container.innerHTML, y aquí le incrusto yo a este contenedor del data, pero del data es todo el objeto, accedo a la clave mesas para que me devuelva el valor de mesas. Bien, aquí es un ID en una clase. Bien, entonces tenemos lo mismo, pero ahora por la consola y por el navegador también. Bien. Y si accedo a 1, pues me imprimiría lo que está en la URL de /1. Aquí estaría, este es el número 1. Bien. También puedo imprimir el contenido de lo que me devuelve el servidor
a través de estos backticks utilizando, por ejemplo, un H1. ¿Cómo meto o interpolo la variable de JavaScript dentro del H1? Utilizando dólar y llaves y aquí metiendo data.mesas. Bien, entonces ahora lo tengo, pero dentro de un H1. Y si accedo a 2, pues aquí tendría el mensaje de 2. Bien, ahora vamos a acceder a esta otra URL. Esta otra URL tenía dos parámetros, el nombre y el email, ¿no? Vale, pues fetch, le paso la URL, http localhost 3000. Y aquí esto tenemos que concatenar con lo que serían los path variables o las variables que van en la ruta, ¿no? Los parámetros. Entonces le voy a mandar como parámetros Juan, que se situará y se colocará y hará match con el primer parámetro. Y ahora una barra y luego juan@es.es que hará match con el segundo parámetro. Luego de esto, de la respuesta del servidor, tengo que convertirla a formato JSON con el método JSON. Y una vez que he convertido esto, después de hacer esto, .den, pues lo que hago es, con la data que me devuelva el servidor, con la data del servidor, pues puedo hacer lo que yo quiera. Aquí simplemente pues como prueba, console.log, y vamos a imprimir pues la data del servidor. Bien, aquí lo que me falta es un tramo de la URL, que es barra prueba, sería localhost 2.3000, barra prueba, barra un parámetro, barra otro parámetro. Y como veis estoy imprimiendo aquí juan@es.es. Y si quiero imprimirlo en el HTML del browser, del navegador, pues aquí me voy a crear un contenedor con el ID usuario, creo una constante para almacenar al usuario, document.getElementById del usuario, y ahora pues usuario, por aquí usuario punto innerHTML para meterle HTML igual los backticks. Y aquí, pues, por ejemplo, dentro de una estructura de lista, UL, cierro UL, y luego en medio, por aquí, hay que poner el LI, ¿vale? Pues aquí interpolo variables con el símbolo de dólar y las llaves de apertura y cierre, y quiero interpolar, pues, data es todo, pero voy a acceder a alguna propiedad del objeto, porque data es todo el objeto. Entonces, con el punto accedemos a alguna propiedad, entonces tenemos que acceder al nombre y tenemos que acceder al email. Pues accedemos al nombre y aquí en el mismo LI con un guión accedemos data.al email. Bien. Y por aquí lo tendríamos en el navegador.